Un levantamiento armado del coronel Pío Marcha en la Ciudad de México al grito de ¡Viva Agustín I! Presionó al Congreso mexicano a elegir a Agustín de Iturbide como primer emperador de México. El Congreso ya se hallaba desesperado. El imperio se encontraba sin mando y ninguno de los monarcas europeos a quien se había invitado a gobernarlo siquiera se había dignado en contestar. El gobierno de Agustín de Iturbide resultó un desastre, no todo por culpa del recién elegido emperador. La economía nacional estaba en la ruina por una década de guerra. Después de una serie de desavenencias con el Congreso, el emperador lo disolvió y encarceló a los diputados. Sin embargo, el gobierno del flamante emperador no duraría más que 9 meses. La alianza entre el ejército insurgente y el realista se rompió. El emperador Iturbide no solamente tuvo que enfrentarse a los problemas de una economía nacional francamente destrozada, también a los celos de aquellos insurgentes que no se habían visto beneficiados con puestos importantes dentro del Estado, y también a todas aquellas provincias que sentían que la imposición del centralismo les quitaría cierta autonomía. De acuerdo con el historiador Lucas Alamán, los grupos políticos, posterior a la abdicación de Agustín de Iturbide, habían mudado de composición y se agitaban con más fuerza que nunca. Los republicanos se dividieron entre centralistas y federales. Formaban el primer grupo los masones y los antiguos monarquistas, por lo que se le daba a esta facción el nombre de borbonistas. A ella pertenecía el gobierno y el Congreso restablecido. A los federalistas se unieron los iturbidistas por odio a los que habían hecho bajar del trono a Iturbide, y por esta causa vinieron a incorporarse al Partido Liberal más exagerado, los que profesaban las opiniones más opuestas a él. Después de la caída del gobierno de Iturbide, la República parecía la única forma de gobierno viable. Sin embargo, los debates en el Congreso no cesaron. Ahora la división se centraba entre si ser una república centralista o una república federal. Los diputados centralistas proponían un gobierno fuerte que evitara alguna intervención extranjera, mientras que los diputados federales respetaban la soberanía de los estados. En 1824, la mayoría federalista en el Congreso se impuso y redactó la Carta Magna. En ella quedaron plasmadas las bases de la naciente república, un gobierno dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, así como la división del territorio en 19 estados, cada uno de ellos con su respectiva división soberana de poderes. La historiadora mexicana Josefina Zoraida Vázquez menciona que la Constitución de 1824 no consagró a totalidad los derechos de los mexicanos, debido a que aún mantenía algunos de los fueros del ejército y del clero. También menciona que el federalismo fue de cierta manera malinterpretado, ya que cada uno de los estados buscó su propia soberanía o defenderla, aún incluso ante una intervención extranjera.
Uno de los puntos más complicados de la nueva Constitución fue la elección del presidente de la República. Esta no se llevaba a cabo mediante el voto popular, sino mediante la votación de las legislaturas de los estados. El ganador tendría que obtener la mayoría absoluta. Sin embargo, si ninguno de los candidatos obtenía dicha mayoría, la elección se ponía un poco especial. El cargo de presidente lo obtendría el ganador, mientras que el cargo de vicepresidente lo obtendría el segundo lugar. Esto evidentemente provocaría que, pudiera ser el caso, el presidente de la República fuera parte de una fracción política, mientras que el segundo al mando, el vicepresidente, fuera parte de otra, es decir, enemigos políticos. El general Guadalupe Victoria fue elegido para ocupar la primera magistratura durante el periodo de 1824 a 1829. Este primer periodo trajo mucha esperanza a los mexicanos, ya que se había iniciado por un buen camino. Se logró el reconocimiento de la independencia nacional por parte de Inglaterra y con ello llegó un préstamo económico. A pesar de la relativa estabilidad del periodo presidencial de Guadalupe Victoria, las divisiones entre los hombres de Estado no cesaron. Si bien no existían a cabalidad los partidos políticos, las logias masónicas actuaron como tales. La logia escocesa, que había llegado a la Nueva España en 1814, era liderada por el vicepresidente Nicolás Bravo. Para intentar restarle influencia, Victoria creó la logia yorquina en 1825, donde se concentraron los más radicales federales. Los hombres más importantes de la vida política, el presidente Victoria y el vicepresidente Bravo, pertenecían a dos grupos políticos distintos y las rebeliones militares del segundo no se hicieron esperar. El gran maestre de la logia escocesa, el general Bravo, se unió a un levantamiento armado contra Victoria en 1827. En este, se exigía la renuncia del gabinete presidencial, así como del ministro norteamericano Joel Poinsett, quien había sido un apoyo importante para la conformación de la logia yorquina. El presidente encargó al general Vicente Guerrero enfrentar a Bravo y a los rebeldes, quienes fueron derrotados y expulsados del país. Con esto se terminó por disolver la logia escocesa. Sin embargo, curiosamente la logia yorquina también cayó en divisiones internas. Las divisiones políticas y los diferentes intereses dificultaban el desarrollo del país, que se encontraba en una situación financiera e industrial muy complicada. Estas divisiones pueden explicarnos en cierta medida los diversos cambios de régimen que sufriría el país durante sus primeros años de vida política. El presidente Guadalupe Victoria terminó su periodo presidencial, honor que pocos presidentes en el siglo XIX tendrían, y que le fue negado justamente al siguiente presidente de la República. El presidente Victoria dio el apoyo a su ministro de guerra, el general Manuel Gómez Pedraza, mientras que los yorquinos, antiguos partidarios de Guadalupe Victoria, se inclinaron por la candidatura del general Vicente Guerrero. La votación favoreció a Gómez Pedraza. Sin embargo, los levantamientos no se hicieron esperar. El gobernador del Estado de México organizó un grupo de pelados para tomar el edificio de La Acordada en la Ciudad de México, urbe que se vio presa de los saqueos de diversas casas comerciales. Cabe mencionar que el general Santana apoyó este movimiento en favor de la candidatura de su amigo Guerrero. Ante la violencia, el general Gómez Pedraza renunció a la presidencia de la República y la misma le fue otorgada al general Vicente Guerrero. La República no pudo superar su primera prueba,
y los caprichos de las élites militares volvieron a imponerse. En abril de 1833 llega a la presidencia Antonio López de Santana, después del fallido segundo periodo presidencial. Junto con Santana llega un Congreso sumamente crítico a las posturas federalistas copiadas, de acuerdo con ellos, a los Estados Unidos. Parece ser ahora que la República centralista parece la opción más viable para llevar los destinos de la patria. En 1835, el Congreso buscó la promulgación de una nueva constitución que corrigiera los errores de la Carta Magna de 1824. Un año después, promulgarían las 7 leyes, legislación que respetaba la separación de poderes y creaba un cuarto denominado el Supremo Poder Conservador, que se encargaría de vigilar el acato y cumplimiento de las obligaciones de los 3 poderes restantes. De igual manera, esta nueva legislación convertía a los estados en departamentos y el nombramiento de sus gobernadores estaría a cargo del presidente de la República. Santana no estuvo presente en diciembre de 1836 para la promulgación de las 7 leyes, ya que había sido tomado prisionero en Texas. Los rumores de la imposición de un régimen centralista provocaron la rebelión de los estados Zacatecas y Texas. Santana había decidido dirigir las tropas nacionales para imponerse a los rebeldes. Lo había logrado en Zacatecas, sin embargo, es derrotado en San Jacinto, encarcelado, mientras en marzo de 1836, Texas se declaraba independiente. No solo las divisiones de los grupos de poder afectaban el desarrollo del país en diversos aspectos, también la amenaza de naciones extranjeras se cernía sobre la patria recién nacida. La independencia de Texas y su posterior anexión a los Estados Unidos le abriría la puerta a la sed expansionista de este país para aprovechar la ausencia de una frontera admitida por ambas naciones para declararle la guerra a México. Humillado y vapuleado por la derrota en Texas, Santana no regresaría al poder. Sin embargo, las cosas no mejorarían para sus sucesores en materia política internacional, ya que en 1838 el presidente Anastasio Bustamante se enfrentaría a un reclamo del gobierno de Francia debido al pago de una indemnización. Ante la negativa del gobierno de Bustamante, los franceses bloquearían el puerto de Veracruz y en una escaramuza con el ejército invasor, el general Santana perdería una pierna. Esto ayudaría al general Santana a ganar presencia política, ya que la pérdida de su extremidad sería vista como un acto de heroísmo. El aparente fracaso de la República, tanto federal como centralista, permitió que se pusieran sobre la mesa más opciones para dirigir los destinos de la patria, la dictadura o el imperio. José María Gutiérrez Estrada envió una carta al presidente Anastasio Bustamante en agosto de 1840 para proponer la segunda opción, el imperio. Sin embargo, esto le trajo varios enemigos e incluso lo llevó al exilio, que curiosamente le serviría para sus fines, obtener el auxilio de un noble europeo para gobernar la patria mexicana. Si bien la opción del imperio no sería viable por el momento, la dictadura sí. A pesar de las derrotas, un movimiento armado llevaría de nueva cuenta al general Antonio López de Santana a la presidencia de la República, en este caso como un dictador. Las élites militares se encargaron de establecer un congreso a modo para el nuevo dictador y se redactó la segunda constitución de orden centralista, las llamadas bases orgánicas.
Bajo esta nueva Carta Magna, el general Santana va a ser ya electo formalmente presidente. Sin embargo, no va a pasar mucho tiempo para que el propio general se enfrentara a su propio Congreso. A pesar de que incluso se aprobaron fondos para recuperar Texas, esto jamás se llevó a cabo. Texas se consideraba una causa perdida. Argumentando el poco interés por recuperar el territorio, el general Mariano Paredes se rebeló contra Santana. Este último tomó su caballo y tropa para enfrentarlo, dejando atrás a un presidente interino quien cometió un grave error al disolver el Congreso. Los diputados no permitieron esta afrenta y se levantaron bajo el denominado movimiento decembrista. Este permitió la restauración del Congreso y el encarcelamiento incluso del general Santana. A pesar del júbilo provocado por esta breve revolución, las amenazas extranjeras seguían pendientes sobre la patria. La sede expansionista de los Estados Unidos le hizo reclamaciones territoriales a México después de que el Congreso norteamericano aprobara la anexión de Texas a esta nación. Las reclamaciones de los Estados Unidos se sustentaron en la falta de un acuerdo entre la República de Texas y México para definir una frontera, en parte por la negativa de este último por reconocer la independencia de la República Tejana, argumentando una invasión a territorio norteamericano. El presidente de los Estados Unidos, James Polk, le declara la guerra a la debilitada nación mexicana. En esta intervención injusta, la debilidad y desunión de México permitió al enemigo una victoria aplastante. La derrota, sellada en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México perdía más de la mitad de su territorio, sirvió como argumento irrefutable a Lucas Salamán para ligar la humillante derrota con el gobierno del Grupo Liberal Republicano. De acuerdo con la reacción, la organización del país como una república, el hecho de otorgar al pueblo el nocivo ejercicio de las elecciones, de laicizar la instrucción educativa, de otorgar la libertad de prensa, habían sido las causas principales de la invasión norteamericana. En los republicanos caían las culpas de las desgracias de la patria. En un artículo publicado en el periódico El Universal, el 16 de septiembre de 1849, el grupo conservador hacía de nueva cuenta su aparición en el escenario político. El mismo se consideró ausente de la política nacional desde la independencia. Los difíciles momentos después de la derrota contra los Estados Unidos le trajeron nuevos bríos a la reacción. La crítica del régimen era su principal arma. Si bien su interés, al igual que el del grupo liberal, era mantener viva a la nación mexicana, sus argumentos hacían eco en buena parte de la población y las élites. El general Santana volvería a la presidencia ligado al grupo conservador, en una nueva oportunidad de salvar a la patria, o lo que quedaba de ella. Su nuevo gobierno se convirtió rápidamente en una dictadura que desató, de acuerdo con el historiador Rabasa, una revolución nacional producto de la indignación pública y no proveniente de las codicias del cuartel militar. Con la revolución de Ayutla, los liberales tomaron el control del Estado e iniciaron una serie de reformas que buscaban consolidar el liberalismo económico en el país y separar la Iglesia del Estado, argumentando que la primera no debía adquirir posesiones terrenales debido a su condición. Por otro lado, los conservadores argumentaban que las ganancias de la Iglesia por sus propiedades eran mínimas, al prohibirse la usura dentro de la institución. La lucha entre liberales y conservadores a veces se toma como la protagonista en la historia del siglo XIX. Sin embargo,
Hemos observado a lo largo de este documental que el grupo conservador y sus intereses monarquistas se mantuvieron, de acuerdo con Lucas Alamán, al ras de la política nacional. Aunque es más que evidente que a la caída del régimen de Agustín de Iturbide, el grupo monarquista se resguardó en el centralismo antes de reaparecer en el teatro de la política nacional. Es indudable que la reaparición del grupo conservador se suscitó después de la humillante derrota que significó la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, a decir de los reaccionarios, por culpa de los liberales. La promulgación de la Constitución de 1857 solo complicó la división de las élites de gobierno. La reacción del grupo conservador no se hizo esperar. Incluso antes de la promulgación se volvió a escuchar el grito de religión y fueros. Un nuevo conflicto bélico se desató en el país. El enemigo no era una nación extranjera, sino se encontraba al interior. Durante 3 años, la guerra civil dividió al país y los grupos beligerantes estaban dispuestos a lo que fuera con tal de lograr el progreso o la salvación de la patria. De acuerdo con Edmundo O'Gorman, los objetivos de liberales y conservadores no estaban tan alejados los unos de los otros. Posterior a la independencia, la nueva nación debía constituirse. Aparecían 2 posibilidades: seguir siendo como se era anteriormente por herencia del pasado virreinal, o ser como los Estados Unidos, ejemplo tangible de la modernidad. O'Gorman concluye que ambas tesis, liberal y conservadora, aparentemente contradictorias, no lo son en realidad, son idénticas en su imposibilidad misma. Para O'Gorman, ambos grupos aspiraban a lograr la prosperidad o el progreso. Sin embargo, ninguno de los dos podía desligarse del pasado virreinal. Para el autor, estas aparentes contradicciones lograron entenderse durante el gobierno de Porfirio Díaz. A pesar de que el origen del gobierno porfirista era liberal y sus instituciones republicanas, su ideología era conservadora. Después de la derrota del grupo conservador, al finalizar el Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano como emperador y Carlota como emperatriz, para O'Gorman, la ideología conservadora reaparece en el centro de las instituciones porfiristas. De acuerdo con su interpretación, esto no era nada extraño, ya que ambas ideologías buscaban el progreso o la prosperidad de los Estados Unidos, pero sin dejar el pasado completamente.